¿Cómo están? Buenas tardes. Una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Una edición patriótica el día de hoy en donde estamos de celebración a lo largo de todo el país, por supuesto. ¿Cómo estás, Felipe? Toto, ¿cómo va? Todo muy bien, viniste ya. Sí, acorde al día. Sí, señor. Te falta el sombrero, la Sí, faja. la faja. Y con eso ya después estamos directos. No, pero bien, bien. Hay un lindo Fresquita ambiente la todo camisa. afuera, ¿eh? Fresca la camisa. Sí. Mucha gente, anoche estuve en Palma. Muchísima Ya gente. desde ayer mucha gente. Sí, había una feria con cosas ahí, un concierto frente al Panteón. Bien lindo, ordenado. Muchísima gente sin ningún tipo de incidente. Es importante. Bien, o sea, creo que noche probablemente vayamos de vuelta, así que bien. Y hoy yo al menos vi ya el reporte de muchos Pues sí, amigos que fuimos están con ahí el en el perro. centro. Fuimos con el Ah, perro. fue con el perro ayer. Sí, Ah, mira, súper bueno. bien, Hay gente que súper está en bien. el centro hoy, desde temprano estacionando en la costanera para tener, digamos, Sí. el lugar Sí. preferencial. Ya caminando por el centro, muchísima gente, así que... Mucha gente, temprano esta seguridad? mañana ya había gente en la Casa de la Independencia, recorriendo, haciendo visitas guiadas. Bien. Hasta la medianoche ahí en Sí. la Casa de la Independencia. ¿Y el tema de seguridad qué tal? ¿Se Bien, notaba? súper bien, súper bien. Yo dejé el auto cerca de un shopping que está cerca del centro ahí. Sí. Y bien, súper bien, sin ningún problema, sin ningún problema. Hay un efecto muy interesante con la alta participación de la gente, Siempre. que esa sensación de seguridad, por A lo menos yo se con mi presenta. perro nadie se me acercó, ¿verdad? Claro, sí, Así, yo puedo hablar por... Pero, digamos, Alto perrotero. se dio al menos en el Sí. Centenario y después en otras actividades donde hay un alto flujo de personas. La sensación, por lo menos, de seguridad Siempre, es, Sí. es superior, ¿verdad? Y a propósito, nuestra compañera Mariana Pineda ya está en el centro de Asunción con todo este movimiento patriótico que se está generando ahí en la capital de la República. Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Toto? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la audiencia de Sin Vueltas, también a los compañeros, así es. Estamos en el lugar clave, podríamos decir definitivamente, de esta fecha, en la Casa de la Independencia. En un momento más, nuestro compañero aquí en cámara va a dar una vuelta. Hay muchísima gente, Toto, la la directora de la Casa de la Independencia nos comentaba, aunque es muy difícil dar números, porque es muy prematuro, pero por lo menos entre 6.000 a 7.000 personas ya llegaron hoy a la Casa de la Independencia y estamos ahora con el ministro de Cultura, Fernando Griffith. Vamos a conversar un poco con el ministro. Un éxito total, nos decía, realmente mucha gente, y el paraguayo está respondiendo a esto que es una fecha tan importante para nosotros. Realmente estamos muy felices con lo que está pasando todas estas horas, estos días. Esto ya se inició hace varios días. Hoy es definitivamente el pináculo de esta participación ciudadana en relación a su historia. Queremos que la gente se sienta parte del Paraguay. Ese es un problema que hemos tenido mucho tiempo, ¿verdad? La gente no se sentía parte, no encontraba una razón para querer ser paraguayo, ¿verdad? Y hoy creo que simplemente con un poco de creatividad, no mucho dinero, en realidad bastante poco, vemos a la gente venir a los museos, como en este caso la Casa de la Independencia no es el único que tiene esta afluencia. Todo el centro histórico está lleno de gente el día de hoy y probablemente va a continuar también así mañana. Las actividades son variadas, son sumamente creativas. Tenemos actores que están entre el público vestidos de época, personificando a personas concretas de la historia. Y es muy rico realmente, es muy alentador para todos nosotros ver la respuesta del público. Le comentaba yo a la directora, le hago ahora el mismo comentario, digamos, por lo menos vemos familias, vemos niños muy interesados, vemos la explicación, como usted decía, por parte de los actores, cómo crearon un poco esta idea y sobre todo si esperaban esta respuesta o pensaban que quizás la respuesta iba a ser un poco más tímida, superó las expectativas, es lo que se esperaba, porque esto está lleno totalmente. Bueno, no sé si la palabra es esperábamos, pero anhelábamos que sea así, ¿verdad? Y realmente se dio una vez más, ya saboreamos si le podemos llamar éxito, no nuestro, ¿verdad? Sino que es un éxito colectivo. Ya lo saboreamos en la Noche de los Museos, hace unos meses. Y eso demostró aquella vez, cuando se abrieron los museos a la noche y se hizo un recorrido por primera vez de ese tipo, vimos este mismo entusiasmo. Quiere decir que lo que hemos fallado en los años anteriores no es no es la gente la que falló, hemos sido nosotros, lo que no hemos tenido la suficiente creatividad para traerlos hasta aquí, ¿verdad? Hoy
con acciones que son, hasta si se quiere, simples, ¿verdad? Búsquedas de objetos concretos, un recorrido histórico guiado. Bueno, acciones concretas que nos dan la idea de que la gente quiere participar, la gente quiere aprender. Pero nosotros tenemos que ser creativos a la hora de atraerlos. Y esto es lo que hoy se ve en esta casa histórica para nosotros, que si bien es modesta, representa algo demasiado importante para nosotros. El valor simbólico de esta casa es monumental, porque estamos hablando de una nación que nace independientemente en este lugar, entre sus paredes. Los conspiradores, por así decirlo, diseñaron esa libertad a través de una determinación que hoy estamos encontrando también en la gente que viene hasta este lugar para recordar eso. Así que estamos felices nosotros y esperemos que esto sea ya una tradición en el Paraguay en los próximos años, que la gente se empodere de su historia, se apodere de ella, que los niños, así como vemos niños tan pequeños aquí, crezcan con una conciencia distinta de lo que es y de lo que significa ser paraguayos. Ministro, siempre se habla de que la historia debe ser justamente vivencial, digamos. Probablemente, esto lo digo a título personal, la experiencia de estos chicos al conocer la casa, al ser recibidos por, como usted decía, actores, pero quienes están viviendo, digamos, como personajes históricos, les cuenten las historias, va a marcar en ellos algo. Es difícil pensar en que esto pueda hacerse quizás más reiteradas veces y no solo en las fechas patrias, o por ahora vamos a permanecer en esas fechas con este tipo de actividades. No, esto ya no va a ser simplemente en estas fechas, ¿verdad? Y sí, esta historia contada de esta forma, vivida de esta forma, definitivamente hace la diferencia. Porque yo pertenezco a una generación que la historia eran fechas, ¿verdad? La historia eran libros aburridos, y hoy lo que vemos es algo totalmente distinto. Ahora dentro de unos minutos vamos a ver a un grupo de chicos de Piribebuy con una obra de teatro que cuenta la catástrofe humanitaria que ocurrió en ese lugar ese jueves 12 de agosto de 1869, y ellos mismos están viviendo eso a través de esta obra de teatro. Y eso es lo que vemos en todo el Paraguay. Esta mañana estuvimos en Pilar abriendo el Museo del Cabildo de Pilar, un espacio espectacular donde podemos hoy apreciar una exposición que se refiere justamente a la guerra de la Triple Alianza. Y vemos en Pilar ese mismo entusiasmo que vemos acá en Asunción ahora, esta mañana, con un desfile, con una serie de actividades. Todo el mundo está feliz, todo el mundo está queriendo conocer su historia, y definitivamente eso va a ser un antes y un después en la gente. Compañeros, el señor ministro Griffith tiene también otras actividades con las que cumplir, así es que no sé si ustedes tienen alguna pregunta desde estudio. Me están haciendo acá todo tipo de gestos para poder liberarlo para su siguiente actividad. No, liberarle, por favor, no queremos tener problemas con el gobierno justo hoy. En fechas tan complicadas y delicadas. ¿Cómo no? Bueno, ministro, le agradecemos el tiempo. Vamos a liberarlo para su siguiente actividad. Bueno, felicitaciones también. Seguimos en contacto y no se olviden que esta noche vamos a hacer la intimación a Velasco aquí. Desde esta casa a las 11:45 arranca un grupo de chicos que van a ir a intimarle a Velasco. Así que les invitamos a todos. Muchas gracias, ministro. Le dejamos ir al ministro realmente. Hay que atender que no nos intimen con nos nosotros intimen adentro, a nosotros. ¿verdad? No, en realidad acá ya hay un tipo de intimación, yo podría decir, de su equipo, del equipo que le acompaña al ministro, que muy gentilmente nos recibió. Participamos también de la visita guiada. Adelante, Mariana, ministro. Sí. Te digo que tengas cuidado con el tema de los horarios, que no sea que justo estás adentro, piensa que sos Juana de Lara y algún español te ve por ahí y dice, bueno, un momento saca a esta mujer que quién sabe qué está haciendo, ¿verdad? Imagino que algún prócer está dando vueltas ya por ahí, Fulgencio Yegro, alguno, ¿verdad? Sobre todo considerando aquellas épocas, ¿verdad? Claro. Así es que está también aquí, no sé, realmente estoy pendiente del tiempo, ustedes me van diciendo, pero está también aquí la directora de la Casa de la Independencia. En este momento está acompañando al ministro, pero luego vamos a conversar con ella. Ella nos contaba, por ejemplo, Toto y audiencia, que ella estima que más de 6.000 personas ya llegaban, y atender la anécdota que a mí me parece para destacar, ¿verdad? Que como iban entrando en grupos limitados de personas, digamos, primero entraban grupos de 25 o de 30 para evitar la aglomeración,
Y ella nos decía, hacía mucho calor, imagínate estar acá a las 3, 4, 5 de la tarde con el calor acumulado. Y la gente empezaba a reclamar, a pedir que se les deje entrar. Y bueno, comentábamos eso con ella, o sea, esa euforia que a veces vemos en los conciertos para que te dejen entrar, para que los portones se abran, hoy se daba aquí nada más y nada menos que en la puerta de la Casa de la Independencia, así es que es un dato, yo creo, no menor, sobre todo por lo que transmite, ¿verdad? Gente queriendo entrar a conocer, a caminar por este lugar histórico, creo que tiene mucho significado. No, por la sensación misma y el ambiente, ¿verdad?, que se está generando. Así que, Mariana, vamos a volver en un ratito contigo. Ya vas a estar con Ana Barreto ahí en un instante, Sí. así que volvemos en un ratito contigo, Mariana. Vamos a tratar de que ¿Cómo sea no? antes de que salgan a intimar a Velasco, que salga alguien por ahí, ¿sí? Sí, por favor que sea antes, porque eso va a ser a la medianoche. Bueno, si le encontraba a Juana Lara, mandale un saludo grande. ¿Cómo también. no? ¿Cómo no? Gracias. En un ratito vamos a hablar con Mariana, porque de hecho en ese lugar transcurre parte, o por lo menos se corona parte, de lo que fue un trabajo para muchos historiadores también silencioso a lo largo del tiempo. Nadie a esta altura me parece que puede creer que aquella noche de conspiración fue un evento casi único, de pocas reuniones, sino se hablaba de algo mucho más, en un tiempo mucho más prolongado, por supuesto, y algo que se venía ya estudiando y manejando. De hecho, eso queremos hablar también en parte del programa de hoy, por eso está con nosotros el doctor Ivo Fleischer, que es historiador y que nos acompaña por segunda vez aquí en el programa. Doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Me alegro mucho. Doctora, a esta hora, ¿qué se estaría haciendo en ese mismo lugar donde estaba Mariana en la Casa de la Independencia? Bueno, la noche del 14 de mayo era seguramente una noche como cualquier otra de los últimos días antes de la fecha de la independencia, pero con la diferencia que ese día se le avisa a Pedro Juan Caballero, que estaba en la casa de los Martínez Sáenz, que eran dos familias, que es la Casa de la Independencia ahora, de que el complot que se estaba gestando desde tiempo atrás, así como ustedes señalaron, ya estaba en conocimiento de Velasco. Y que era sumamente urgente proceder ya a la insurrección. Entonces, inmediatamente se dirigen Vicente Ignacio Iturbe y Pedro Juan Caballero al cuartel de la plaza. Llega ya cerca de la medianoche y ahí que el comandante, que era también un Iturbe, creo que era Juan Manuel Iturbe, estaba complotado y cierran el cuartel. Y eso es lo que pasa el 14 de mayo. Hasta ahí llegó la insurrección. Los demás sucesos siguen un curso paulatino que comienza esa noche del 14 de mayo, porque es la toma del cuartel, es ya una insurrección abierta, se toma el cuartel. Siguen los sucesos hasta culminar el 20 de junio, que es el día que se instaura la Junta de Gobierno. Se desconoce a Fernando VII como rey de España, puesto que en ese interín todavía los patriotas tenían miedo de separarse formalmente o con una declaración de separación, porque había ejemplos muy siniestros de los conspiradores de pocos años antes, que las noticias circulaban, lentas, pero circulaban. Por ejemplo, en Bolivia, en el año 1810, se fusiló al primer presidente de la Junta Gobernativa, que era Morillo. En la Argentina se le fusiló al gobernador de Córdoba, Gustavo de la Concha, Gutiérrez de la Concha, y a Liniers, al famoso Liniers, que era el que protagonista de la defensa de Buenos Aires contra los ingleses. Y había un temor muy grande, aparte que la época era todavía siniestra en el mundo. Estaba en plena invasión napoleónica, había muchos muertos. Y los ejemplos que llegaban no eran justamente un final feliz para... No era un final feliz. Ahora bien, ya relatando un poco
el 14 de mayo, así como es aparentemente un día intrascendente, gran cosa no pasó, gran cosa no pasó. Pero ahí está lo que yo califico de una situación un poco peculiar. El Paraguay es el único país que tiene 2 días de su independencia, el 14 y el 15. Es cierto. Por más que a través de la historia, tras la independencia, en la época de don Carlos Antonio López, era solamente el 14. Y era todavía gente que de una segunda generación que se acordaban todavía de la independencia. Después, un tiempito aquí también hubo 15 de mayo, 15 de mayo, solamente 15 de mayo. Lo curioso que yo sepa, no hay una calle 15 de mayo en Asunción. No, que yo conozca tampoco. No conozco, entonces por algo es que no hay ese día. Yo creo que el debate, digamos, lo tenemos que terminar hasta ahí, porque si no nos levantan uno de los 2 feriados y a lo mejor podemos empezar a tener problemas, ¿verdad? O sumamos, perdón, claro, o sumamos uno en junio, claro, ¿verdad? vamos a Por ejemplo, sostener, claro. que fueron 2 fechas en las que vamos a tener 2 feriados, pero a propuesta del doctor, yo creo que tenemos que sumar también el 20 de junio. Hay que ¿verdad, sumar el doctor? 20 de junio. Como claro. feriado. Es el más importante de todo. Y Teléfono comencemos para nomás ya, Griffith. ¿verdad? Está con nosotros también el historiador Pedro Caballero. Doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, buenas tardes. Bueno, mucha gente a la hora, digamos, en el futuro hablar de lo que pasó en las gestas de independencia, como que quiere tener una visión de película de lo que ocurre, ¿verdad? Batallas por aquí, enfrentamientos legendarios por otro lado. Y al momento de hablar de estas 2 noches fundamentales, 14 y 15, dice, bueno, pues acá fue a lo Paraguay, absolutamente tranquilo, fueron junto a Velasco y le dijeron, señor, ya esta historia terminó para usted, comenzamos nosotros, ¿verdad? Cuando en realidad otros sostienen que fue un trabajo político y técnico muy importante, justamente para que no se desate, digamos, una guerra entre hermanos de algo que ya se venía hablando y por lo menos percibiendo hace tiempo, ¿verdad? Claro, porque así como mencionó el doctor, los ejemplos en Latinoamérica, lo que uno podía ver así es que prácticamente todas las juntas que se fueron estableciendo a partir de 1808 cayeron. En muchos casos pasados por armas, como el caso de Murillo, también en México, con Hidalgo, Morelos y compañía. Entonces, esos ejemplos daban a entender que el levantamiento aquí tenía que ser de una u otra manera, ¿verdad? Si vamos a entender la independencia paraguaya, sí o sí tenemos que relacionarlo con lo que pasó en Europa, ¿verdad? La invasión napoleónica en la península ibérica es sumamente clave. Eso explica todo el proceso en Latinoamérica, ¿verdad? Desde México para la Argentina. Porque la salida de Fernando VII origina un vacío de poder. Y ese vacío de poder hace que surjan las discusiones de quién tiene que ocupar ese poder. Por eso es que la mayoría, prácticamente todos los ejemplos que se ven en esa época, era el establecimiento de juntas, como mencionó también el doctor aquí, que en el 20 de junio, en el famoso primer Congreso Nacional, como se le dice, que se establece la Junta Superior Gubernativa. ¿Por qué establecen la Junta? Es imitando el ejemplo de lo que se estableció en España, que era la Junta de Regencia que gobernaba en nombre de Fernando VII, ¿verdad? Entonces es como imitando eso. Ahora, el levantamiento del 14 de mayo obedece también a otro proceso histórico que está relacionado con la invasión napoleónica. Porque Napoleón invade la península ibérica, invade a Portugal. Y la familia real portuguesa, los Braganza, se traslada a Río de Janeiro. No hay que olvidar que la hija de Carlos IV, que era el rey de España, era Carlota Joaquina, hermana de Fernando VII, ¿verdad? Entonces, como el padre y el hijo están presos, los portugueses esbozan esa teoría de que todos los derechos deben recaer sobre Carlota Joaquina. Y precisamente en consecución de ese proyecto deciden enviar diferentes emisarios a las diferentes provincias. El que vino a Paraguay fue el teniente José de Abreu. Él llegó a Asunción el 9 de mayo y tenía que partir el 15 de mayo. Por eso se explica que el levantamiento sea el 14. Aparte de lo que ya mencionó acá el doctor, de que ya el gobernador Velasco tenía conocimiento de ese levantamiento, se sumó ese hecho fundamental. Y había que contarle al emisario también. Y había que cortar eso, porque si el emisario llegaba a lo que hoy sería Brasil, porque en Río Grande do Sul ya estaba el teniente Dragones Diego de Sousa preparando ya con un contingente de hombres que lo único que necesitaba era recibir esa nota. Y eso implicaba que portugueses iban a entrar a la provincia del Paraguay. Entonces la lucha tenía que ser contra un enemigo más. Claro. Y entonces lo que había que hacer era evitar que saliera esa nota. Por eso es que los historiadores van narrando en esa noche del 14 y la madrugada del 15, mencionan que las notas que tenía Velasco y que tenía en poder Abreu son quemadas, dice. El hecho de que van eliminando todo rastro, así, porque a la visión de la gente, o lo que pretenden, o lo que vendieron, vamos a decirle, como
como propaganda también nuestros próceres, es que se estaba entregando la provincia a una potencia extranjera. Y si miramos nuestro pasado colonial, uno de los grandes daños que le hizo a la provincia fueron precisamente los portugueses, a través del tema de los bandeirantes. Entonces, por eso se explica también el levantamiento sea el 14 de mayo. Que se anticipe todo. Bueno, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. A la vuelta tenemos más de la Casa de la Independencia y, por supuesto, nuestros invitados aquí en piso. ¿Tenés una duda favor. histórica? No, varias luego. Y a Pedro después le vamos a preguntar cómo se vivió Varias. esa noche. Sí, vamos a la pausa y ya volvemos. Estamos volviendo. Felipe, sí, sos de este canal, pues Sí, hace sí. rato vi a alguien entró y salió y que Bueno. se equivocó. Adelante. Sí, en realidad para cualquiera de los dos, si quieren uno responder, otro complementar, sería genial. Ir un poco al principio de la historia en el sentido de cómo se conforma ese equipo de próceres. ¿Cuál es la relación entre ellos? ¿Eran conocidos? ¿Eran la mayoría militares, obviamente? Pero ¿cómo se fue diciendo, mira, este es el equipo que tenemos para hacer la historia, digamos? No sé, doctor, ¿usted o...? Bueno, yo la verdad que quiero opinar sobre algo que es verdaderamente me parece extraño. Ujú. Yo hago muchas veces preguntas así y le digo a alguien, a su juicio, ¿cuál es la batalla más importante de toda la historia del Paraguay? Y Tuyutí, dice Riachuelo, Curupaití. Cerro Porteño, Pero desde dicen el punto algunos. de vista histórico, la batalla más importante de toda la batalla de vida y por haber era la batalla de Cerro Mbaé, la batalla de Cerro Porteño. Porque si en esa batalla de Cerro Porteño, que era apenas 3 meses antes del 14 de mayo, la batalla se hizo el 11 de enero de 1811, sin duda alguna el Paraguay hubiese sido ahora mismo una provincia argentina, porque era tan insignificante Asunción, una aldea insignificante. El Paraguay como tal era un país con poblaciones dispersas, que no iba a haber ninguna independencia. Y la Argentina, por alguna razón propia de los porteños, tenía mucha ansiedad por conservar el virreinato del Río de la Plata, todo el virreinato que incluye el Alto Perú. Ellos tuvieron una guerra muy grande ahí en Bolivia, lo que es actualmente. Tenía una guerra muy grande con el Brasil para conservar la fracción oriental, que es ahora llamado Uruguay, La banda y oriental. uno de los cometidos de ellos era conquistar una de las provincias también rebeldes, que era Paraguay. Entonces, ahí ocurrió de que las fuerzas paraguayas eran mucho más grandes en número que la Argentina, porque los argentinos eran como unos 800, pero era una gente seleccionada, tropas ya aguerridas que participaron en la lucha contra los ingleses, digamos tropas regulares, y acá era gente milicianos rejuntados, porque aquí fuerza militar era puramente simbólica. Y Velasco, el gobernador, era el comandante de las fuerzas, y cuando Belgrano atacó a las fuerzas paraguayas en Paraguarí, primero tuvo un ataque exitoso y Belgrano corrió. Directamente se dio a la fuga, sin más trámite, llegó a Asunción anunciando la derrota. Y gracias a Dios, el coraje, sobre todo de 2 valientes comandantes, que era Gamarra y el otro era el general, el teniente coronel, no me viene ahora en la cabeza, son los que sostuvieron el golpe, derrotaron a Belgrano, lo persiguieron hasta el río Paraná. Previamente en Tacuaré había otra batalla, Cabañas era el otro. Cabañas. Sí, Cabañas. Y también Fulgencio Yegro ya estuvo ahí, en la persecución. Ahí se fueron derrotados Belgrano, y también una de sus palabras que él dijo, que él no puede, le combinaron rendición y dijo que él no va a entregar su sable, que está
empeñado como su juramento de defenderlo a Fernando VII. Por si acaso también se acordaba de Fernando VII porque, por la duda y por si acaso. Y bueno, imagínense ustedes el fervor patriótico que tuvieron la gente criolla al haber ganado una batalla después de muchísimos años de paz y tranquilidad. Y claro que ahí ya se formó amistades, opiniones. Belgrano también hizo su trabajo porque se reunió con los atacantes paraguayos en la etapa de la negociación, explicó cuál es la postura de ellos, la libertad, la independencia, todas esas cosas. Entonces se creó ya un ambiente, El ambiente, ustedes saben cómo es, una parte son chismes, otras cosas son habladurías y otras cosas son concretas, pero el conjunto hace lo que tiene que ser. La sensación de... Claro. La sensación de... Sí, así como menciona el doctor, en el campo de batalla se fueron forjando muchos lazos que de alguna manera crearon ya esa cierta unidad. Ahora acá el hecho clave también fundamental es la Casa de la Independencia, que es los hermanos Pedro Pablo y Sebastián Antonio Martínez Sáenz. En el caso de Sebastián, estaba su pareja, era Petrona Marín, y la hermana de ella era pareja de Mariano, por ejemplo, Recalde, ¿verdad? Y en el caso de Pedro Pablo, él estaba casado con Carmen Esperati, y la hermana de Carmen era Facunda, que era la novia de Fulgencio Yegro. Entonces llegaban allá a la casa. Los padres de los hermanos Sáenz fueron Antonio Martínez Sáenz, y la mamá era Petrona Caballero, que viene a ser la tía de Pedro Juan Caballero. Entonces ahí también, entonces yo cuando algunos de ellos estudiaban en el colegio seminario de San Carlos, entonces ni se encontraban allí, y frente a la casa, lo que decía la Casa de la Independencia, estaba la casa de doña Juana María de Lara, y los Iturbe eran parientes de ella, entonces venían también allí, entonces había ya primero las cuestiones geográficas, vamos a decirle, y dos es que si miramos lo que forman parte de nuestro proceso, en su gran mayoría son militares. Sí. Entonces es un levantamiento gestado por militares, porque hay muchos historiadores que sostienen que el plan original en realidad no tenía que ser el 14 y 15 de mayo, tenía que ser el 25 de mayo de 1811, en consonancia con el levantamiento de la Junta de Buenos Aires. Buenos Aires, sí. Sí, porque después de las victorias, como mencionó el doctor, en Paraguarí y en Tacuarí, ya se habla ya de la idea de emancipación. Porque ellos pudieron darse cuenta que en el menor peligro que corría la provincia, los españoles no abandonaban, como mencionó bien el doctor. Claro. Velasco huye del campo de batalla, porque la batalla de Cerro Umbae, que después de Cerro Porteño, se divide en dos fases. En la primera, he arrasado prácticamente el ejército de la provincia del Paraguay, vamos a decirle, y huyen todos, y son Cabañas, Gamarra, y por supuesto Fulgencio Yegro, lo que reorganiza el ejército y embisten a los porteños. Entonces ahí ellos, digamos, adquieren esa especie de conciencia de valor, vamos a decirle, y de allí se empieza a hablar. Otro hecho muy importante fue, como mencionó también acá el doctor, es lo que hizo Belgrano. Belgrano era muy buen orador. Capaz que como militar no tanto, ¿verdad? Pero como orador era muy bueno. De hecho, consigue un armisticio. Pasa otra vez la frontera con gran parte de su contingente de armas, a excepción de unos pocos prisioneros, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ahí también se habla ya de la idea, por ejemplo, de federación. Por más que él viene y habla en nombre de Fernando VII, porque en realidad la figura de Fernando VII es una figura política, es una maniobra política de muchos de los próceres de la independencia de gran parte de Latinoamérica. Es decir, gobiernan en nombre de Fernando VII supuestamente, pero en realidad ellos están tomando las decisiones. Es lo que se conoce como la máscara del rey, se hizo la máscara de Fernando VII. Entonces, en esa Casa de la Independencia se gesta ya muchas de esas amistades, que es lo que después se ve en ellos, ¿verdad? Que parecía ser que es como un grupo unido. Si nosotros analizáramos de la posición ideológica y política de cada uno de ellos, vamos a ver que no es así. O sea, no es un grupo cohesionado, unido, ¿verdad? El líder natural de la independencia, al menos en el plano original, era Fulgencio Yegro, el Caraí Yegro. Él era la cabecilla, vamos a decir. De hecho, creo que era uno de los mayores, me parece, en edad. ¿Cómo? Era uno de los mayores en edad, ¿o y no? Casi todos eran contemporáneos, porque Yegro, si no estoy equivocado, nació en 1785-86. Eran casi 30, 31 años más o menos cada uno. Sí. Francia es el único que tiene más edad. Francia no aparece en esa reunión, en un comienzo, él no está. Sí. Justamente estamos hablando con el doctor acá antes de iniciar el programa, era que él no estaba en eso. Lo que pasa es cómo se tiene que acelerar el proceso, por lo que mencionó aquí el doctor también, del tema de que ya se filtró la información, más la cuestión relacionada con el portugués.
Entonces había que buscar un plan B, vamos a decirle, de ese levantamiento. Y ahí es donde aparece Fray Fernando Caballero, que es el que dice que, en los textos así menciona, dice que él que pone la mano, vamos a decirle, por Francia. Pongo la mano por mi sobrino, dice. Y ahí es cuando acuden a Francia. Uno que no era militar y que Claro. seguía, digamos, toda la cuestión desde afuera, el más Observando. político, digamos, entre todos, porque hablamos de fuerzas militares. Pero esa casa que estaban haciendo mención, en ese lugar en puntual, bueno, ahí está nuestra Juana de Lara, que es Mariana Pineda, que ahora Le va a está con la dejar su- directora de la Casa de la Independencia, así que vamos a ir junto a ella. Mariana, ¿Qué tal, Toto? Así es, retornamos, seguimos aquí en la Casa de la Independencia. Estamos en este momento en el patio, en realidad, ya en compañía de Ana Barreto. Ella es directora de la Casa de la Independencia. Básicamente está liderando todas las actividades que se desarrollan aquí. Recién estaba corriendo de aquí para allá detrás de un juego. Vamos a ver si nos cuenta un poco de qué se trata el juego, que ha sido uno de los atractivos de esta tarde, nos decía directora. Bueno, el juego fue una picardía que se me ocurrió a mí con una funcionaria. Resulta que tenemos una jarra de plata. La jarra fue donada en 1965 al Museo Casa de la Independencia. Cuando entré al museo para trabajar desde la dirección, empecé a revisar en detalle, a conocer en detalle todo el acervo que en realidad de chica había visto tantas veces. Entonces, bueno, cuando pude tener las jarras en la mano, me percaté que una de ellas tenía un nombre que decía Bernarda Pereira. Investigamos sobre quién podía ser Bernarda, pero no había ninguna conexión con esta mujer que parece que vivió hacia 1800. Entonces, bueno, ¿por qué digo una picardía? Porque le propuse a una de las guías de museo, que es actriz, encarnar a Bernarda Pereira. Y estuvimos trabajando un guión durante 2 semanas, leyendo, teniendo muchas lecturas sobre la época de la independencia. Hicimos los vestidos y pensamos el recorrido. Y bueno, y lanzamos a las redes sociales. El apoyo de los medios fue sumamente importante porque, bueno, es una tarea pulmón que hacemos acá. Y bueno, entonces pusimos los horarios de la búsqueda de la jarrita de Bernarda Pereira. La gente venía, retiraba los números. Pensamos que podía ser un recorrido para adultos. En realidad al principio se sumaron muchos niños. Durante la tarde ya no pudimos tener niños por el calor que tenemos dentro de las salas. En el Museo Casa de la Independencia no es ventilado, así que hay un tufo de humedad muy caliente adentro. Pero bueno, ahora estaba yo correteando porque estamos con el último horario de la noche, que es la consigna del juego. Escondí la jarra, les puedo contar a ustedes porque la gente está allá adentro. Escondí la jarra. Que nadie esté conectado y haga algún tipo de trampa. Escondí la jarra detrás de la camisa de Pedro Juan Caballero, así que bueno, quien encuentre la jarra va a llevarse unos libros, de los cuales el catálogo del Museo Casa de la Independencia y el de Bellas Artes son preciosos. Directora, también nos gustaría comentar un poco a la gente que está viendo y como decíamos, seguramente muchos estarán acompañando Sin Vueltas y diciendo, bueno, nos vamos ahora. ¿Qué actividades hay en la Casa de la Independencia, digamos? ¿Qué incluye el recorrido? ¿Cuáles son los atractivos? Sí podemos confirmar que se puede venir con niños. Hay mucha gente, pero vemos muchísimos niños también. Bueno, ¿qué atractivos hay? Bien, en este momento se está desarrollando una obra de teatro que es sobre los niños mártires de Acostañú. Tenemos un escenario instalado en 14 de mayo, donde en este momento está una banda. En ese mismo escenario, a partir de las 9 de la noche, se van a representar obras que va a hacer la Asociación Cultural Manduará con los próceres de la Independencia. Los próceres, Francia, Juana María de Lara, Iturbe, Yegros, Caballero, todos van a estar interactuando con los visitantes. Y a las 11:45 de la noche van a hacer la salida simbólica por el callejón histórico para ir a intimar al gobernador Velasco. Esa representación se va a hacer en escenario central en la Plaza de la Democracia. También, compañeros de audiencia, nos confirmaba, por supuesto, la Casa de la Independencia está abierta también mañana, así que si podemos dar los detalles de horario ya para liberarla también para su próxima actividad, directora. ¿Esto se abre hoy? ¿Hasta qué hora? ¿Mañana también? Bueno, hoy estamos abiertos hasta la medianoche, así que puedo decir que la fiesta recién comienza. Mañana abrimos el museo desde las 7 de la mañana. El primer recorrido buscando la jarra Bernarda tenemos a las 10 de la mañana, el siguiente recorrido a las 11:30 y en un minuto antes de cada recorrido repartimos los números. Mañana el museo queda abierto hasta las 6 de la tarde y también quiero recordarle a la audiencia
que inauguramos la muestra sobre la esclavitud en el Paraguay en simultáneo con el Archivo Nacional. En el Archivo Nacional la gente va a poder tener acceso a los documentos que hablan acerca de 300 años de la institución de la esclavitud, y aquí en Casa de la Independencia la gente va a poder apreciar quiénes eran los esclavos de los Martínez Sáenz. En el Archivo Nacional la exposición va a estar hasta el 30 de mayo y en Casa de la Independencia tenemos hasta la primera semana de julio. Muchísimas gracias, directora. Felicitaciones por el éxito realmente de la actividad y le dejamos que pueda cumplir aquí con la gente que ya le está esperando también. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, como les dije, en esta idea de la jarra de Bernarda, de las funcionarias disfrazadas, nació aquí en el seno de la Casa de la Independencia, y la tarea de ustedes para ayudarnos a la divulgación de las actividades fue fundamental, así que yo soy la agradecida. Gracias, muchas gracias, directora. Bueno, éxitos. Vamos a intentar, hay muchísima gente aquí, como les decía, vamos a ir conversando un poco con algunos. Aquí habían muchos niños, pero aparentemente tuvieron vergüenza, así que vamos a hablar. ¿Qué tal, señor? Le podemos saludar un ratito, estamos en vivo para Unicanal. ¿Qué tal? Llegó recién, pudo recorrer ya algo. ¿Qué le parece todo? Estamos empezando a mirar, me parece muy interesante. Venimos con los niños a mirar. Sí, vemos que viene con los niños. Esta actividad, a su criterio, entonces, los padres que están viendo pueden venir con los niños. Sí, pueden venir con los niños y es muy importante que vengan con los niños. Es muy importante informar desde niños, que aprendan desde temprana edad lo que es la patria, lo que es la independencia, que aprendan a valorar que es un país libre. Muchas gracias. Le dejamos disfrutar de su recorrido también. Vamos a ver por aquí, hay más gente. Pero señor, ¿qué muchísimas tal? criaturas, Buenas noches. Desde Unicanal estamos visitando la Casa de la Independencia. ¿De dónde viene? ¿De Asunción? Fernando de la Mora, sí. ¿Está solo recorriendo con la familia? Con la familia. ¿Hay Sí. niños también entre ustedes? No, nosotros los hermanos mayores, sí. ¿Qué le parece hasta ahora? ¿Qué es lo que más le impresionó? ¿Cómo ve todo por aquí? La verdad, la cantidad de grupos que están en cada esquina, muy lindo, muy folclórico. Los personajes también. Personajes, sí, muy lindo, está todo lindo. Sí. Invita a la gente a que venga. Sí, que vengan a visitar, a pasearse, a conocer un poco más de nuestras costumbres también. Bien, muchas gracias, gracias. Aquí detrás, a nuestra derecha se está desarrollando justamente la obra de teatro que comentaba la directora Ana Barreto. Es por eso que en este momento, como pueden ver allí, el público está mayormente concentrado en la obra de teatro. Vamos a ver si podemos conversar aquí con alguien. ¿Qué tal, señora? Le estamos saludando de Unicanal, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿todo ¿Vienen bien? de Asunción? De Luque, venimos. ¿Ya pudieron hacer algún recorrido previo o están llegando ahora? Ahora estamos entrando recién. ¿Con quién vino? ¿Con la familia, los amigos? Estoy con mi marido, con mis 2 hijos, y vinimos a recorrer en familia. Un poquitito. ¿Qué le motivó, digamos, a venir justamente hoy en el Día Patrio? El hecho de poder vivir esta experiencia, recordar un poco lo histórico, ¿cuál fue su motivación? Eso más que nada, ¿verdad? Mostrarle a los chicos, ¿verdad? Cómo fue en esa época, en la época colonial, y más motivado todavía porque estuvimos hace poco haciendo trabajo práctico sobre eso. Muy bien, un buen gancho entonces. Muchas gracias, le dejamos que sigan recorriendo. Compañeros, aquí nosotros vamos a seguir recorriendo también mientras ustedes disfrutan de la agradable entrevista con los historiadores ahí en piso. Y reiteramos la invitación a quienes nos están viendo. Hoy la Casa de la Independencia permanece abierta hasta las 24 horas, pero alrededor en todo el centro histórico hay también actividades conexas, así es que una vez que llegan al centro ya pueden ir disfrutando de todo este ambiente, que ya hay fiesta de independencia aquí, realmente se la puede vivir. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Ya estás liberada para poder hacer la gesta heroica a partir de este momento también, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, ahí está Mariana. A partir de ahora va a ir a conspirar seguro en algún lugar del centro de Asunción para ver si hay un golpe de Estado en las próximas horas. Digo, estamos hablando en broma, que no será que la gente diga que golpe de Estado. ¿Qué es lo que está pasando? Claro, se está levantando de tarde y poner la 13, golpe de Estado. ¿O qué? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Y con mucho de lo que hablaban recién, hay cosas que nos han cambiado, ¿verdad? Sí. Generalmente las cuestiones que tienen que ver con algunas conspiraciones se hacen entre vecinos, ¿verdad? Y eso pasa en el centro de Asunción. Primero terminamos hablando media hora, somos todos parientes. Sí. Porque eso no estaba contando, o sea, pero casi todos parientes somos. Lo que hablábamos algún grado de parentesco. Lo que decía el doctor Igor hace un rato,
Belgrano, con una gran característica porteña que se mantiene hasta hoy, vino acá a vendernos letras, ¿verdad? A verse. Nos vino a vender letras espectacularmente el tipo acá, Claro. ¿verdad? Y nosotros nos juntamos con un grupo de vecinos y se armó el de pelote. Y después se corrió en la todo el chisme, Asunción. ya se sabía. Claro, y después ya se ve, porque alguien y otra vez... Ojo, todo el- Belgrano Seguro que había un periodista era entre ellos, ¿verdad? Belgrano, el creador de la bandera argentina. Sí. Sí, O sea, no sí. era Y cualquiera. después el chisme corrió en el barrio y dijimos, bueno, ya pa, tú porque Ahora Belgrano se descompone. Y Genuina. ni corto ni perezoso, Velasco dijo, pues yo me siento ya a esta altura más paraguayo que español. Y se Claro. quedó entre nosotros, ¿verdad? Claro. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Bueno, estamos volviendo. Pedro, es que yo, perdón, me estaba poniendo a pensar, porque dijiste recién 207 años 207. después. Parece mucho, ¿verdad? Pero la construcción de Bueno, en la historia es 200 años, un pantallazo, Un paso. ¿verdad? Por eso a lo mejor estamos en algunas cosas... Es más, uno va al centro de Más o menos Asunción, cambiamos hoy te un digo, poquito, más o te menos, va al centro de Asunción hoy y algún que otro feriado, parece que Bueno. estamos en ahí, 1800. el ancho de las calles, por ahí pasaban las carretas. Digo que no cambiamos mucho en ese aspecto. Hay algunas cosas que estructuralmente. No, le quería consultar a Pedro, justamente a raíz de la pregunta que hace Felipe, la amistad que tenían previa a ello, obviamente intereses eran, ¿no? Pero se habla mucho, ¿y cuál es el papel que tuvo en todo esto? La masonería, porque se habla, por ejemplo, de la masonería en la Argentina, la logia Lautaro, en fin. San Martín mismo. San Martín, Bolívar, en fin, todas esas cuestiones. Y acá, porque si hablamos de masones, también Belgrano lo era, y hablamos de masones paraguayos, y también me imagino que a pesar del régimen católico que tenía Fernando VII, también habría masones en ese lado. O sea, ¿cuál fue el verdadero papel de la masonería en todo esto? Si es que lo tuvo, ¿no? Prácticamente no tiene. O sea, la masonería en Paraguay tiene una importancia a partir de la posguerra. De la Sí. posguerra. La Ahí sí Triple donde, Alianza. ahí donde tiene más importancia. Como el año caballero. Sí, lo que tiene que ver con la independencia en sí, no. Ahora, si miramos Latinoamérica, sí. Sí. Ahí sí, como bien mencionaste el caso de San Martín, ¿verdad? Hay una logia masónica que se forma en Londres que es el que apoya a los dos grandes libertadores, ¿verdad? Claro. Porque el proceso de independencia que se ve en América Latina es como tiene dos etapas. La primera es la que hablamos ya hace rato, que va de 1808 con la invasión napoleónica a la península ibérica y termina ya por 1814, más o menos, cuando ya vuelve a recuperar el poder Fernando, ¿verdad? Entonces ahí todas las juntas que se formaron van cayendo, a excepción de la de Argentina, que a los tumbos va de ellos, y la nuestra, ¿verdad? Y después, a partir de 1815 hasta 1825, España pierde prácticamente todo su territorio. Y ahí entró en juego, fue un papel crucial el tema de Inglaterra y sobre todo la masonería, que la Gran Logia Lautaro se llamaba, que es donde estaba relacionado San Martín y compañía. Pero en Paraguay, al menos de todas las investigaciones históricas que se hicieron, no se encuentra así Vestigios de que haya tenido estrategia De las manos, masónica. digamos, influencia, masón. así como para que decante a favor de la independencia paraguaya. ¿Sí? Y, doctor, ya que Sí, no, estamos, te quiero no me está preguntar- imaginando nomás Fulgencio Yegro de espalda trajeado cerca de algún Eh. cementerio de la época, ¿verdad? Con la sombrilla. Esperando, ¿no? Que Claro, venga esperando que un venga carruaje la le agarre. Doctor, nosotros, por ejemplo, hablábamos de Paraguay, el intimar a Velasco, tropas. ¿Cuánta gente estuvo involucrado en esto? Porque me imaginaba por ahí miles de personas, pero no. ¿Cuántos habitantes tenía Asunción en ese momento? Y cuando hablamos de tropas, ¿de cuánto estábamos hablando? Y los involucrados eran 3 cuarteles. Tres El cuarteles. cuartel de la plaza, el cuartel de la ribera y el cuartel de maestranza de la artillería, que cada uno nos habrá tenido más de 50 integrantes. Porque la provincia, Intendencia del Paraguay, ¿cómo se llamaba? La Intendencia del Paraguay era extremadamente falta de recursos, era un país pobre, era pobrísimo, porque las riquezas que había eran las riquezas del agro, era yerba mate, tabaco, algodón, y con dificultades inmensas para su exportación por las trabas que siempre le ponían hasta en la época del virreinato. Solamente que en el virreinato la circulación económica era un poco más fácil ya porque había una sola entidad, que era el Virreinato del Río de la Plata. Ahora, lo que yo quiero aprovechar la oportunidad que hay gente que están viendo este programa. Muchísima gente. Muchísima gente. Muy Gente bien. no es una palabra
plural. Sí. No hay necesidad de decir gentes, ¿verdad? Si uno analiza en el fondo, como yo había mencionado en el entreacto, es un país sui generis el Paraguay. Si uno analiza en profundidad, puede darse cuenta que el Paraguay es independiente desde agosto de 1537. Cuando Carlos I de España o Carlos V de Sacro Imperio Romano Germánico, entre paréntesis, Carlos I él no hablaba castellano, hablaba solamente alemán porque él era de origen germano, pues sí. Dio su célebre cédula en época que vino acá el primer adelantado Pedro Mendoza, facultando a los españoles que estaban aquí en el Río de la Plata y solamente el Río de la Plata a elegir sucesor a Pedro de Mendoza en caso de fallecimiento de solamente de Mendoza. Y se hizo uso de esta cédula una sola vez legalmente. Cuando viajó Mendoza de regreso a España, estaba muy enfermo, se le nombró a Domingo Martínez Irala como sustituto. Pero después de eso, por la ley consuetudinaria de la jurisprudencia que hasta ahora se emplea mucho acá en la República, la jurisprudencia dice todo lo que nos dice la explicidad de la ley. Interpretación, ¿verdad? Pero está la jurisprudencia y es lo que manda. Y interpretarlo, mira. A los pocos ratos, un ejemplo muy grave era cuando vino Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, del año 1540 y tanto, adelantado con todos los poderes, con tropas, con gente, se le tuvo que aceptar como gobernador porque vino con las credenciales prohibidas por la corona, pues. Y al poco tiempo se lo descabezó, se le apresó y se lo mandó de vuelta a España. Así de sencillo es. O sea que la independencia paraguaya estaba funcionando perfectamente. Siempre per se, digamos. Claro. Ahora, ¿cómo castigarlo a estos alzados? No había forma también, demasiado lejos quedaba Asunción. No, iban a tardar meses demasiado lejos. Y así sucesivamente hasta la época muy crítica también, que era la época de la Revolución de los Comuneros. En la Revolución de los Comuneros realmente es muy patriótica, muy loable, los criollos se enfrentaron al poder español, pero ¿cómo se enfrentaron? De una forma también bastante comprometedora. A muchos gobernadores le tuvieron engrillado, preso, a Ruilova lo mataron, a 3, 4 gobernadores le hicieron trizas. Durante más o menos duró esos 25 años. 25 años, o sea, en esa época el Paraguay era completamente independiente. Se hacía acá lo que los criollos que querían. Lo que se decidía acá, digamos. Sí. No figura como la independencia del Paraguay, no sé por qué, porque realmente era una independencia que duró 25 años, no sé, por ahí cerca. Hasta que los españoles ya dijeron, basta, no puede ser, esto ya es insoportable, y se ordenó al gobernador de Buenos Aires que venga aquí, intervenga, y estuvo en Tabapú, pretendieron los criollos enfrentarle al ejército porteño, era imposible porque ese ya era gente armada también, de verdad. Claro, ya estamos de hablando verdad, después de 25 años ya sabían cómo actuar. Vinieron acá, le fusilaron a unos cuantos y restablecieron el orden. Y bueno, y eso fue en el año 1735. De 1735 a 1810, 2 generaciones no pasaron. Había gente que se acordaba todavía de los comuneros, me imagino. Había abuelos que contaban la historia aún. Que contaban la historia así, de verdad. Entonces, eso no se analiza mucho. Todo el mundo sabe esto, todo el mundo sabe. No es ninguna novedad, no es que sea un gran descubrimiento, pero no se evalúa, digamos. No se evalúa con la debida firmeza y es una realidad incuestionable. Pero imagínense ustedes ese Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca fue uno de los exploradores más famosos que hubo de los españoles, el primero que cruzó del Atlántico al Pacífico en los Estados Unidos. Él comenzó su caminata en la Florida
y terminó en California. Cruzó todo. Por eso él cuando vino acá de la isla Santa Catarina, Asunción no quiso venir en barco porque él era caminante, pues. Él era el Forrest Gump de la Era época. caminante, entonces vino caminando. Doctor, gracias por el tiempo. Bueno, siempre un placer que nos acompañe. Un gusto que esté con nosotros. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Pedro, también. La primera vez con nosotros. Sí, la primera. Sí. Si me da un poquito de tiempo nomás, contar lo que dijo el doctor, que era interesante, que mencionando el tema de dónde se conocían todos. Sí. Si miramos los próceres, la mayoría son del interior. Ajá. Precisamente obedece a la revolución comunera, porque la clase dirigencial es la que se ve desplazada después de la revolución comunera. Y esa es la clase terrateniente que va al interior y que son los que después regresan. Por eso es muy interesante lo que menciona el doctor para hacer un objeto de análisis y de estudio. Porque son los hijos, los descendientes de esa clase que fue derrotada, es la que viene como que vuelve a cobrarse, parece su... Exactamente, sí. Bueno, vamos a hacer la última pausa del programa, ¿sí? Bueno, hasta la pausa ya volvemos, ¿sí? En un ratito. Pausa y volvemos. Sí. Bueno, qué cosa la historia de lo que estábamos hablando recién, cómo Qué cantidad de se cosas. cómo se va repitiendo, ¿verdad? En pequeñas cosas cotidianas que ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? Sí. Acá una comisión de barrio entre gallo y medianoche tiene golpes políticos y son entre amigos, vecinos, ¿verdad? El Paraguay cambió, evidentemente, muchísimo por una cuestión Pero global. parece que los usos y costumbres Pero la idiosincrasia mantenemos, ¿no? ¿verdad? Y teniendo en cuenta todo lo que ha pasado, digamos, ¿verdad? Todo lo que ha pasado, incluso después, capítulos mucho más adelante, cuando viene lo de la guerra de la Triple Alianza, cuando hablan de que el Paraguay, como se conocía, desapareció y se volvió a formar otro, y ese otro era tan igual al anterior, evidentemente, en algunas cuestiones, ¿verdad? Básicamente con la misma idiosincrasia. Claro, o sea, si hoy fuera, si hoy estuviéramos hablando y trajéramos, digamos, a colación a todos nuestros próceres, serían un grupo de muchachos revoltosos, Claro. ¿verdad? Se conocían del mismo colegio. Chicos bien. Claro, chicos bien, La que mayoría. se conocían Del del mismo colegio algunos, otros hicieron la CIMEFOR juntos en el interior y gestaron después todo un golpe. Y se dio lo que... O sea, en lo que definitiva se dio, nos ¿verdad? conocemos todos. En definitiva, Somos todos parientes. En definitiva, continuábamos este programa media hora más y éramos parientes de algún que otro prócer nosotros, como ocurre en cualquier Totalmente. conversación, ¿verdad? Bueno, pero interesante poder compartir realmente estos datos fuera de aquel riguroso manual que nos dice hablemos Todo lo de que esto, no de se esto y lo sabe otro, también, ¿verdad? Toto. Todo lo que no se sabe. O sea, en el sentido no se hace, entre comillas, popular para la gente, ¿verdad? Ni qué hablar. Los datos todo. que nos contaban ellos... Lo de Gamarra y... Claro, se desconoce. Sí. Caballero y Francia, por Sí, ejemplo. yo Lo eso de le pregunté Gamarra fuera del aire, ¿verdad? y Cabañas, que fueron dos personas absolutamente fundamentales, porque de hecho ahí con ellos al frente se gesta todo, pero ellos no participan. La importancia de finalmente lo que sea la Asunción, de ¿verdad? un hecho tan, entre comillas, anterior como la batalla de Cerro Porteño, cómo impactó y cómo influyó, por ejemplo, ¿verdad? Sin duda. Y ¿Quién después, sí, ¿verdad? Algunos siguen lidiando con Cerro Porteño. De Sierra Baera. Ajá. Así mucha gente dice en el microcentro, diría? están reportando. Muchísima gente. Ya voy para allá, muchachos, dice espérenme. en este momento, así que... Ya llega. Importante. Ah, mira la ya- gente, che. Ya llega, pero Esa es Juan la Casa de la Caballero. Independencia, de hecho, que se ve ahí. Ese, vos sabés que el eje, ¿no? El Sí. centro de todo, ¿no? Claro, el epicentro. Es muy lindo esto que está, esto Sí, que está está bien, pasando. está bien. Sería muy interesante que esto se pueda replicar incluso a lo largo, digamos, de... Buscar cosas gancho, de la actividades semana. gancho para estirarlo. Ver un poco nuestro Claro. foco turístico está en esto, en donde uno puede compartir en Asunción. Y repito, esto uno agarra un feriado, un domingo muy temprano y puede sentirse en realidad en un viaje en el tiempo por esas esquinas emblemáticas que tiene totalmente. la ciudad de Asunción, que es un patrimonio. Mirá lo que es la Vos sabés cantidad que de gente. hay esquinas interesantísimas y tendrían que tener como plaquetas, recordatorios. Claro, acá pasó tal de lo que cosa, pasó. Sin duda. Hay de O sea, hecho, pero muy hay- poco todavía. y o están descuidados, ¿no? También. Un poco olvidados. También. Y deberíamos utilizar también la tecnología para Claro, poder también. involucrar estos lugares y que la gente pueda tener un plan cuando llega a Asunción, porque Por ejemplo. tenemos tantos extranjeros que Y llegan. sobre cada todo vez. también en la comunicación, Toto, que sea más amigable. Así es. Esos datos de la así historia que sean más, Bueno, para que los jóvenes Pedro consuman. Juan, gracias. Por favor, gracias, Fulgencio doctor Hierro, muy Francia. amable. Encantado. Nos Doctor vemos, Francia, sí. pleno. Bueno, le mandamos un saludo a Juana Lara, que está en la Casa de la Independencia Así en es. este momento. Si cerca de la medianoche escuchan algunos cañonazos, no se preocupen, estamos siendo libres. Nos vamos a encontrar mañana, chao.